En River pasó la tormenta y aunque todo parece estar en calma, Calma, muchachos, ya la muchachada va a hacer las entrevistas de otra manera. hay un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta para que no vuelvan a aparecer nubarrones en el horizonte. Quédate acá. El cuerpo técnico y los jugadores supieron ponerle buena cara al mal tiempo y de repente cambió automáticamente la energía en la atmósfera del mundo millonario. Muchos volvieron a la cueva y los medios de comunicación no paran de tirar buenas noticias al momento de tener que referirse al equipo de Marcelo Gallardo. A pura convicción, concentración y trabajo, el entrenador de River encontró el equipo y el concepto futbolístico que quería que sus jugadores se impusieran en el campo de juego para ir creciendo de a poco y poder seguir aumentando paso a paso el nivel. Pero ojo, porque lo que yo considero que es lo más importante, todavía no lo consiguió. River todavía es una enfermería y esto no es un dato menor, ya que el conjunto de Marcelo Gallardo entró en la etapa definitoria de la Copa de la Liga y también de la fase de Copa Libertadores de grupo, donde se empieza a definir no solamente la suerte del conjunto millonario de cara a la clasificación a los playoffs, sino también la posición dentro de esta tabla, donde si bien hoy River está primero, tranquilamente un mal resultado lo puede llegar a poner automáticamente en una tercera posición, quedando virtualmente eliminado entonces en esta zona de grupos. Ya estamos en una seguilla permanente de partidos. Sí, ahora entramos en una recta, ¿no? Por lo menos en el torneo local, donde ya hay una definición directa. Teníamos una semana muy dura la pasada, ¿no? También de tres partidos consecutivos, incluso un viaje y en la altura, y lo pudimos sortear. Así que agarrarnos de esas buenas cosas que genera la competencia y el hecho de cuando estás con una buena mentalidad, viene en crecimiento el equipo y tenés ese sentir bueno, que se puede seguir siendo muy competitivo para seguir intentando sortear obstáculos. No nos vamos a agarrar de eso. Por ende, el recambio puede llegar a ser algo clave para que Marcelo Gallardo pueda apelar a la rotación con un calendario que cada vez se hace más exigente. Esta semana River está viajando a Guayaquil, volviendo el viernes, teniendo que disputar un partido de octavos de final con Barraca Central el día lunes a las 20:30. Y este panorama no se le va a simplificar más en la semana siguiente porque después inmediatamente River tiene que volver a asumir otro compromiso por Copa Libertadores, con la salvedad de que ya así River dejará de viajar porque tienen 2 partidos pendientes en calidad de local, pero no por eso van a dejar de ser menos exigentes. Después jugamos el jueves nuevamente y bueno, y así va a suceder hasta el final. Así que bueno, encarar esta seguidilla con la mayor ambición posible. Entonces, entendiendo que River va a seguir avanzando en la Copa de la Liga, estos partidos se le van a ir metiendo en el medio de lo que es el gran objetivo del Club Atlético River Plate de cara al 2025, que es obviamente por lo menos llegar lejos en esta edición de la Copa Libertadores que se va a terminar definiendo en la ciudad de Lima. Por ende, acá la clave es entonces en poder hacer la rotación sin que merme el vuelo futbolístico de este equipo que se encuentra en pleno ascenso. Hoy River está todavía terminando de recuperar a Montiel, Craneviter, Paulo Díaz y al Piti Martínez, al mismo tiempo que tiene entre algodones a jugadores como Mesa, Galopo, Rojas, Acuña, Borja y Martínez Cuarta. Cuando empezamos a contar es prácticamente un equipo entero. Y si bien esta es una situación que hoy parece no estar en el radar de los hinchas, es porque estamos viendo cómo finalmente están entrando en sintonía los Driussi, los Colidio, los Castaño. Pero fíjense que de hecho ya varios de estos jugadores que son habituales titulares en el equipo del Muñeco Gallardo ya han pasado por 1 o 2 lesiones en lo que va de este año. Y esta merma física es la que también se termina notando incluso en estos partidos que han dejado convencidos a la gente. Porque si bien vemos un River que tiene mucha intensidad en los primeros 45 minutos, con una presión alta constante, con mucho más cambio de ritmo que el que veníamos notando al principio del 2025 y con una efectividad que tampoco veíamos al comienzo de este año, en los segundos tiempos River muestra otra cara donde se nota que el sacrificio por parte de los jugadores
tiene que empezar a ser mayor porque las piernas empiezan a faltar. Y de hecho tampoco me parece que sea casual ver a jugadores que hacen muy bien las cosas en la primera mitad del partido, sin embargo sobre el final empiezan a equivocar los caminos. Y eso ocurre muchas veces también porque el jugador, al estar cansado, ya tiene menos lucidez también para poder decidir mejor las jugadas. Esto lo vimos claramente con jugadores como Mastantuono en el Superclásico, que en el segundo tiempo tuvo una jugada clarísima para poder definir el partido, sin embargo optó mal y por eso River dejó vivo el Superclásico hasta último momento. Y vimos algo similar el otro día también contra Vélez, en este caso en los pies de Colidio, que en el segundo tiempo tuvo varias jugadas para poder juntarse con Nacho Fernández, sin embargo el jugador en ningún momento lo vio y siempre eligió el camino incorrecto para tratar de seguir llevando peligro al arco de enfrente. A esto también hay que sumarle que consecuentemente las jugadas de mayor peligro de los rivales también estuvieron llegando prácticamente sobre el final y por eso es que nos tocó sufrir tanto en el Superclásico, gracias otra vez a Armani, eterno como siempre. Y lo mismo pasó contra Vélez, donde si bien River gozaba de una ventaja en el marcador que le permitía administrar un poco más los tiempos del partido, uno entendía que si Vélez hubiese encontrado otro descuento en algunas de las situaciones claras que tuvo, entonces el trámite de ese partido podría haber sido muy diferente al que finalmente terminó siendo. Algo que tampoco a mí me parece casual y terminó siendo muy beneficioso para este presente de River, es que tampoco hubo fecha FIFA, con lo cual no hubo que tener ningún tipo de compromiso con distintos seleccionados, pero uno no puede dejar de preguntarse en qué va a ocurrir cuando estos calendarios se vuelvan a poner exigentes con los compromisos con las distintas selecciones y ahí River empiece a perder jugadores como Paulo Díaz, como los colombianos, como los argentinos y en consecuencia te tengas que quedar con jugadores que hoy estarían corriendo de atrás y que sin embargo no los podemos tener en cuenta porque están en una camilla. Por eso también hay que decir que adquiere todavía más valor cuando uno ve a un Nacho Fernández en levantada, a un Lanzini que hace lo propio y a un Milton Casco que sigue manteniendo la vigencia y que le permite entonces descansar a algunos jugadores que habitualmente están muy delicados de lo físico, pero sobre todo porque también aparecen en el radar de Marcelo Gallardo como alternativas y soluciones a un juego cuando este se puede presentar adverso. Nacho Fernández, hay que decirlo, ha empezado a ser figura y ha empezado a ser determinante en casi todos los partidos donde entró, en la altura contra los ecuatorianos y el otro día contra Vélez, jugando lo que para mí fue el mejor partido desde que volvió a River. Entonces, esto también genera que el hincha vuelva a ver con ilusión una recuperación como el Piti Martínez, porque hasta hace unas semanas todo nos parecía negativo, todo nos parecía oscuro, y uno ya hasta le pedía jubilación a Martínez Cuarta. O sea, ustedes fíjense cómo de repente los resultados, los buenos rendimientos y la confianza en algunos puntos individuales de algunos jugadores que claramente estaban bajos anímicamente, hacen que podamos creer que si el Piti Martínez finalmente se recupera y encuentra su óptima condición física, tal vez sí pueda hacer ese refuerzo que fuimos a buscar hace ya 2 años, porque no hay que olvidar que el Piti Martínez volvió en el 2023 y lamentablemente desde aquel entonces nunca pudo encontrar la regularidad justamente por estos problemas físicos que está teniendo de manera recurrente. Ahora bien, ¿esto significa que sacando lo físico el resto de los aspectos futbolísticos en River están perfectos? No, de ninguna manera. Pero para seguir creciendo y subiendo escalones, la base física tiene que aparecer. River no va a tener pretemporada a mitad de año porque le toca viajar a Estados Unidos al Mundial de Clubes y ese viaje ya de por sí va a ser una travesía para el conjunto millonario porque va a ser de los equipos que más millas tenga que sumar con los viajes. A River le toca ir de Buenos Aires directo para la costa oeste, que es mucho más lejana que donde se va a jugar la mayoría del torneo, que es en la otra costa. De clasificar a los octavos, entonces va a tener que meter otro viaje de punta a punta del país, al mismo tiempo que va a estar jugando con temperaturas excesivamente cálidas que van a terminar mermando demasiado también el acondicionamiento físico de los deportistas. Factores como las altas temperaturas y la humedad van a hacer que estos deportistas estén mucho más expuestos a un gran desgaste físico y posibles lesiones musculares. Y esto es una particularidad que nos puede llegar a dejar demasiado tocados de cara a lo que va a ser el gran objetivo de River, que es el segundo semestre y poder seguir avanzando en la Copa Libertadores, que River tiene que pelear y que River aspira de hecho a ganar.
Por eso a mí lo que me parece clave y fundamental es que River pueda empezar a darle el alta a todos estos jugadores que he ido nombrando y que los pueda tener a todos acondicionados y con un buen ritmo futbolístico. Porque sería una picardía, sinceramente, que todo lo bueno que se está consiguiendo hasta ahora y que esta convicción que está teniendo el entrenador en su trabajo no se pueda sostener solamente porque termina fallando la base física, que aparece como el sustento de todo tu trabajo. Y ojo, para que no me malinterpreten, acá no estoy hablando de ser alarmista ni tampoco de decir que hay que estar preocupado. River no tiene hoy en día que estar preocupado por casi nada. Lo que sí tiene que estar es ocupado de estas cuestiones porque no nos podemos quedar únicamente con el presente y tenemos que seguir proyectando a futuro porque es ahí entonces donde River finalmente va a terminar encontrando los logros que se trazó a principio de año. Y por suerte, como los resultados han venido acompañando y hoy en día lo están encontrando a River en un alto nivel, bueno, hay que asegurarse de que este nivel se siga justamente aumentando y que River no termine entonces colapsando como lo ha pasado en otros momentos a grandes equipos e incluso seleccionados que a la hora de tener que ir a disputar el gran objetivo terminaban quedando cortos, se terminaban quedando en el camino. Obviamente que uno lo primero que le viene al recuerdo es el seleccionado de Bielsa del 2002, cuando llegaba como gran candidato a llevarse la Copa del Mundo y sin embargo, por el desgaste mental y físico de sus jugadores, ese grupo de estrellas no pudo ni siquiera pasar a la segunda ronda del Campeonato de Japón. Por suerte, estando de la manera en la que estamos, es mucho más fácil poder prestarle atención a estas cosas porque significa solamente seguir haciendo ajustes, seguir trabajando, no preocuparse, pero sí ocuparse. Y yo no tengo ninguna duda de que si River alcanza esto específico de lo que estoy hablando, entonces el segundo semestre nos va a tener también como grandes protagonistas de todos los objetivos que queremos pelear. Ustedes tienen opinión, yo tengo convicción. Y cuando uno tiene convicción, de acuerdo al trabajo que desarrollamos en cuanto a lo que observamos, comportamientos, y después el hecho de tener una cautela, incluso cuando las cosas no salían como todos deseábamos, había que seguir insistiendo. Y en esa insistencia está la convicción, y en la convicción están hoy atravesando jugadores que hasta hace muy poco tiempo eran criticados, pasando por un buen momento.